Buenos días. Buen día, licenciada. Buenos días. Vamos a comenzar esta nueva sesión con absolviendo las dudas que quedaron de la anterior semana y además vamos a hablar sobre el impuesto a las transacciones. Una de las dudas era el tema de la forma de contabilización del impuesto, de la factura de luz. Entonces, para esto vamos a poner un ejemplo con una factura de luz. Permítame compartir enseguida. Bien, se ve, ¿no? La pantalla. Tenemos aquí una factura de luz en la cual podemos tomar como parte de la conformación de la misma tres conceptos. El importe por consumo, que aquí nos indica importe por servicio de energía eléctrica, que son 125,39. También tenemos las dos tasas, el alumbrado público y el aseo urbano, que son destinadas al gobierno municipal, lo cual en este ejemplo nos hace un total a pagar de 144,10. El desglose de esta factura se puede hacer de la siguiente manera. Vemos acá en esta pantalla la composición de la factura como se había mostrado en el ejemplo. Tenemos el importe del suministro 125,39, el alumbrado público 9,91 y el aseo urbano 8,80, haciendo un total de 144. Para efectos del cálculo del crédito fiscal que nos corresponde, solamente debemos tomar el importe correspondiente a lo que indica el importe total del suministro o lo que significa el importe a pagar por servicio de la energía eléctrica, que para nuestro ejemplo corresponde a 125,39. Los otros dos conceptos, si bien los vamos a cancelar, no están alcanzados por el impuesto al valor agregado, ya que son tasas que se están pagando directamente al gobierno municipal. La empresa de luz simplemente se convierte en un agente de retención, una entidad que le está dando el servicio de recaudar a la alcaldía. Por lo tanto, si vemos en el cuadro, tenemos el importe del suministro 125, el IVA 16,30 y el importe neto, que significa el valor de la factura menos el IVA, 109,09. Y adicionalmente tendríamos los otros dos gastos, el alumbrado y el aseo. Por lo tanto, al momento de la contabilización, tendríamos, si queremos hacer mostrar de manera desglosada, tenemos el gasto por energía eléctrica, que serían los 109,09, la tasa de alumbrado público 9,91 y la tasa de aseo urbano 8,80, y como contracuenta tendríamos el pago en sí, que sería debitando caja, o en su defecto, si es que aún no vamos a hacer la cancelación, como cuentas por pagar por el importe que dice la factura. En cuanto a otra de las dudas que se presentaba y no había quedado totalmente aclarada, era en cuanto a las visitas rutinarias de personal de impuestos, cuando nos exigen que deberíamos mantener el talonario de facturas en nuestro recinto. Caso contrario, cerrar. Esto está amparado en la resolución normativa de directorio
número 2 del año 2015. En ella se establecen los procedimientos y las formas en que el Servicio de Impuestos Nacionales puede hacer los controles de cumplimiento de las obligaciones en cuanto a los que significa deberes formales, básicamente, para cumplir con esto. Es por esta razón que en caso de no tener el talonario de facturas, que es uno de los documentos importantes para poder operar, el personal de impuestos nos indica que si no tenemos, no podríamos trabajar, ya que no estaríamos vendiendo sin factura y de esta manera estamos incumpliendo la normativa. Finalmente, en cuanto a las dudas, se hacía una consulta respecto al cálculo de la deuda tributaria. La deuda tributaria se puede referir a cualquier impuesto pendiente. Preguntaban por el IUE específicamente. Pero aquí les vamos a poner un ejemplo de la composición de una deuda tributaria al máximo nivel. ¿Qué significa? Que tenemos el impuesto que no se ha pagado, el mantenimiento de valor a la fecha que nosotros vayamos a pagar, el interés que varía de acuerdo al tiempo, la tasa de interés que varía de acuerdo al tiempo transcurrido, una sanción que puede ser porque sea determinado que hemos cometido algún otro delito tributario y una multa por incumplimiento si es que hubiésemos presentado esta declaración fuera de plazo. En este caso, tenemos todos los componentes que se van a ir registrando de acuerdo al concepto. La primera parte es dar de baja sí o sí el impuesto, que como es de gestiones pasadas o de meses pasados, sí o sí debería estar devengado, registrado como una obligación, un pasivo. Por lo tanto, es por eso que aparece impuestos por pagar el importe. Y todos los otros demás componentes se constituyen en gastos que deben afectar a nuestro estado de resultados. Cabe aclarar aquí que también vamos a hablar que las sanciones y las multas que se generen por impuestos retrasados se constituyen en gastos no deducibles a efectos del cálculo del impuesto a las utilidades, que lo vamos a ver en las próximas sesiones con mayor amplitud a qué se refiere todo esto. Entonces, con esas aclaraciones de las dudas que quedaron de la anterior sesión, vamos a proceder a iniciar nuestra sesión con el impuesto a las transacciones. El impuesto a las transacciones es un impuesto que grava, que alcanza a toda actividad que se desarrolle en el territorio nacional, que está determinado por lo que nos establece el artículo 72 de la Ley 843 y nos dice: el ejercicio en territorio nacional de toda actividad, comercio, industria, profesión o prestación de servicio está alcanzado por este impuesto. Asimismo, también está alcanzado por el impuesto a las transacciones todo lo que signifique la transferencia de bienes, inmuebles, muebles y derechos. Derechos se refiere a las acciones dentro de una empresa. ¿Qué no está alcanzado por este impuesto o qué no está comprendido? La transferencia sean de cuotas de capital o acciones dentro de una empresa cuando ésta se está reorganizando. Es decir, está cambiando de socios, está cambiando sus características societarias y cualquier otro cambio. Todo esto no está alcanzado por el impuesto a las transacciones. Así también el hecho de los seguros de vida. Los seguros de vida no están alcanzados ni por el IVA ni por el ITE.
en tal sentido, por este concepto no se emite factura. ¿Quiénes son sujetos o quiénes están obligados a pagar este impuesto? Tenemos las personas naturales, las empresas o denominadas personas jurídicas, tanto empresas públicas o empresas privadas. Todas ellas tienen la obligatoriedad de pagar el impuesto el momento en que generen las operaciones. En tal sentido, hablamos de lo que establece el artículo 2 del Decreto Supremo 21.532, donde se determina lo que es el nacimiento del hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible? Es el momento de que la transacción se considera realizada y por tal motivo se da lugar a la obligación de pagar el impuesto. Entonces, ¿qué momentos tenemos para el nacimiento del hecho imponible? De acuerdo a este decreto, a este artículo del Decreto Supremo 21.532. En el caso de la venta de inmuebles, tenemos el momento en que ya se firma la minuta o el documento a través del cual se hace la transferencia de derecho propietario. O en aquellos que no estén inscritos o se realice la primera venta. Hablamos de primeras ventas cuando hacemos la adquisición de un departamento o una casa o un local comercial directamente de la empresa constructora, que está terminado de construir y los está poniendo a la venta. En otros bienes estamos hablando de bienes en general. Hablamos el momento en que nos entregan y se emite la factura o se emite la factura. Lo que ocurre primero, al recibir el bien, ya estamos haciendo la transferencia de dominio, la transferencia de propiedad. En la contratación de obras es cuando ya tenemos el certificado o la planilla de avance de obra total o parcial. En cuanto a los servicios, podemos hablar de que el nacimiento del hecho imponible se da cuando esto ya sea facturado, generalmente se da a la conclusión del servicio. Y en otros casos tenemos lo que se denominan las transmisiones gratuitas, que significa cuando hacemos la transferencia de bienes, ya sean por temas hereditarios o a terceros. Todos estos momentos son los que dan lugar al nacimiento del hecho generador, que da lugar a la obligación de tener que pagar este impuesto. Asimismo, como hemos visto en el tratamiento del IVA, también existen transacciones que no están alcanzadas por el impuesto, lo que se denominan las exenciones. ¿Qué quiere decir? Aquellos que no deben pagar este impuesto. Estamos hablando del trabajo en relación de dependencia, es decir, si uno trabaja en una empresa, es dependiente, por lo tanto, no va a pagar el IVA. Después tenemos los servicios que nos prestan tanto el municipio, las gobernaciones, no están alcanzados. La venta de libros tampoco está alcanzada por el ITE, así como las instituciones educativas que prestan estos servicios y que se adecúan o que están utilizando el programa oficial emitido por el Ministerio de Educación para el desarrollo de sus actividades. Si cumplen esta condición, no están obligados a pagar el ITE. Las exportaciones solamente van a pagar el IVA y no el ITE. Los intereses que nos pagan por mantener depósitos en entidades bancarias tampoco están alcanzados, y la compra y venta de acciones. Estamos hablando del ITE como impuesto directo de dominio nacional.
Por otra parte, tenemos la base de cálculo y la alícuota. La base de cálculo del impuesto, de acuerdo a lo establecido por la Ley 843, nos dice que este ingreso es el ingreso bruto, es el total facturado sobre el cual nosotros debemos determinar el impuesto a pagar. Y este impuesto a pagar tiene un equivalente a 3% sobre el total facturado que debemos hacer la liquidación y posterior pago. Pero en este momento de pandemia y de emergencia nacional han ido surgiendo diferentes alivios tributarios a partir de la declaratoria de emergencia nacional, que ha sido en marzo del año 2020, donde a través del Decreto Supremo 4198, en su artículo 6, determina inicialmente el cambio de la base imponible, donde nos habla de que por un periodo de 3 meses para aquellos contribuyentes considerados como GRACO y 6 meses para los considerados como resto, se va a deducir del total facturado el impuesto al valor agregado efectivamente pagado. Pero como continuamos con la pandemia y las actividades no son normales dentro de lo que se espera, se ha emitido en fecha 24 de julio un nuevo decreto que amplía estas condiciones para el cálculo del impuesto a las transacciones hasta el 31 de diciembre del 2020. En el cuadro que a continuación les voy a mostrar, tenemos la forma de cálculo del impuesto en diferentes escenarios, tomando en cuenta que tengamos más compras que ventas, que tengamos saldo de meses anteriores en crédito fiscal. Todas estas condicionantes nos van a dar lugar a la forma del cálculo de la base imponible de acuerdo a las modificaciones que se han establecido a través de los decretos supremos mencionados anteriormente, tanto el 4198 como el 4298. En una primera instancia hablamos de tener unas ventas por 10,000 y unas compras por 5,000. Por lo tanto, la diferencia entre compras y ventas, que son 5,000, nos dará lugar a un pago de impuesto de 650. Si nosotros no tuviésemos saldos del mes anterior, este impuesto sería el impuesto IVA a pagar. Si hacemos el pago efectivo en la fecha de vencimiento del mismo, podemos reducir del total facturado. ¿Qué quiere decir? Que de los 10,000 que hemos vendido, podemos reducir estos 650 y por lo tanto, la base imponible para el IT serán 9,350. Tenemos un segundo escenario en que tengamos compras mayores que las ventas y adicionalmente tenemos un saldo del mes anterior en crédito fiscal. En este caso, al tener ya, de hecho, las compras mayores a las ventas, nos da lugar a un saldo a favor del contribuyente. En estas condiciones, no es posible reducir la base imponible del IT. Por lo tanto, tendremos un total de base imponible para el IT, los mismos 10,000 que habríamos facturado. Un tercer escenario nos da que tengamos solamente ventas. Por lo tanto, el total del débito fiscal será el 13% de las ventas, que es 1,300, y tendremos como base imponible 8,700, bajo la consideración siempre de que este total de IVA a pagar sea pagado efectivamente, sea pagado el día que vencen nuestros impuestos. Caso contrario de no hacer efectivo el pago, nosotros perdemos este incentivo
para pagar menos impuesto a las transacciones. Por último, tenemos un cuarto escenario en el cual tampoco tenemos compras, pero sí tenemos un saldo del mes anterior. Operamos de la misma manera, tomamos el total facturado, nuestro IVA serían, que son 10,000, perdón, el IVA 1,300, menos nuestro saldo del mes anterior, 50. Por lo tanto, tenemos 1,250 de IVA a pagar. Es este importe el que vamos a reducir del total de las ventas para calcular la base imponible, que serían los 8,750, como aparecen en este cuadro. Entonces, con todas estas condicionantes, podemos hablar de la liquidación y pago. La liquidación y pago se hace de igual manera que con el IVA, en las que las fechas de vencimiento van de acuerdo a la terminación del número de NIT y que estas comienzan el 13 de cada mes hasta el día 22. Salvo algunas excepciones que cuando caiga el día sábado o domingo el vencimiento, este se puede trasladar hasta el primer día hábil siguiente. Pero solamente en caso de que caiga sábado o domingo. Los otros vencimientos no se mueven. Adicionalmente a esto, para el pago y liquidación del impuesto a las transacciones, tenemos 4 formularios. El formulario 400, que es el que se constituye para pagar el impuesto sobre las ventas que hacemos de manera normal, que son relacionadas con nuestras actividades. El 430, que se refiere básicamente a al impuesto a las transacciones por transferencias, que es básicamente cuando se da la compra de inmuebles en primera venta, como habíamos mencionado, cuando hacemos la compra directa de la empresa constructora. El formulario 410, que se refiere a las retenciones por impuesto a las transacciones, que esto se da cuando se efectúan compras sin factura. Y finalmente tenemos la boleta 1000, que se utiliza no solamente para el impuesto a las transacciones, sino para todos los impuestos cuando estos no han sido pagados al momento de declarar el formulario correspondiente. Si, por ejemplo, declaramos hoy día el formulario 400 por todos los ingresos del mes de julio y no hacemos efectivo el pago, para poder pagar el día que nosotros tengamos disponibilidad, debemos utilizar una boleta 1000, en la cual vamos a mostrar toda la información relacionada al formulario al cual estamos dirigiendo nuestro pago. Finalmente, y después de haber analizado toda la parte normativa de lo que es el impuesto a las transacciones, debemos ver la forma de contabilizar el mismo. Entonces, en este caso, ya no tenemos que ver el impuesto desde 2 puntos de vista. Simplemente vamos a ver el punto de vista del vendedor, ya que esta obligación solamente es para la persona que vende. El comprador no deberá efectuar ningún registro contable. Entonces, complementando a lo visto la semana pasada en la forma de registro de una factura, habíamos visto tanto cómo hacía el vendedor y hacía el comprador, ya que el comprador se beneficiaba del crédito fiscal. Entonces necesitaba hacer un registro. En este caso, no es necesario, ya que el comprador no tiene que hacer el pago ni la recuperación del impuesto a las transacciones. Por lo tanto, cuando nosotros registramos el impuesto a las transacciones, habíamos indicado que es el equivalente a un 3%. Entonces tenemos una venta por 1,000 bolivianos, nos va a producir un impuesto a las transacciones equivalente a 30 bolivianos. Este impuesto se debe registrar
tanto en una cuenta de gasto como una cuenta de pasivo. La cuenta de gasto, que significa que estamos adicionando ese importe al total de la factura, y la obligación que tenemos en el tiempo de pagar el impuesto. Por lo tanto, se genera el pasivo y tenemos el impuesto a las transacciones por pagar en el mismo importe. Con lo cual, si ustedes revisan el registro contable, este va a igualar en lo que significa el debe y el haber. Otro aspecto importante en el impuesto a las transacciones es que en determinado momento este impuesto no será necesario pagarlo, en el sentido de que nuestra empresa esté en crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestra empresa está en crecimiento y generando mayores ingresos respecto de la gestión pasada, nosotros vamos a poder compensar este impuesto con lo que es el impuesto a las utilidades. De acuerdo a lo que establece el artículo 77 de la Ley 843, el impuesto a las transacciones puede ser compensado con el impuesto a la utilidad de las empresas efectivamente pagado. Este concepto de efectivamente pagado tenemos que tomar en cuenta de que quiere decir que nosotros tomemos el dinero y hagamos el depósito en el banco por concepto del impuesto. Ya que si nosotros no hacemos el pago, no adquirimos el derecho para poder compensar. Por lo tanto, es importante que nosotros efectuemos el pago del impuesto. En este sentido, tenemos que tomar en cuenta la forma de compensación del impuesto a las utilidades con el impuesto a las transacciones. Entonces, ¿de qué manera se hace la compensación? Se considera el pago del impuesto que eventualmente se hace en el caso de las empresas que cierran el 31 de diciembre hasta el 30 de abril del año siguiente. Entonces, la compensación se va a efectuar a partir para el periodo siguiente al que se efectúe el pago. Si nosotros hemos pagado el impuesto al 30 de abril, nosotros podemos compensar el impuesto a las utilidades con el IT a partir del periodo mayo que se paga y se liquida en el mes de junio. Y podemos hacer esta compensación hasta el total agotamiento de lo que hayamos pagado como IUE o hasta el próximo vencimiento, hasta la próxima fecha en la cual se efectúe el pago. Con todo esto, no sé si hay alguna duda, pueden hacerla a través del chat y vamos a ir absorbiendo las dudas que tengan y en caso de no concluir, las concluiremos la siguiente semana, ya que se quedarán en el chat y las podremos ir resolviendo. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta por el chat o tal vez quiera que le abramos el micrófono para que pueda hacer directamente la consulta? Acá nos preguntan cómo se compensa el IVA. El IVA se va a compensar con el crédito, con
hablamos de lo que son ventas y compras. Las ventas se van a compensar con las compras en la proporción del 13%, es decir, el débito fiscal contra lo que es el crédito fiscal. Si nosotros tenemos mayores compras que ventas, tendremos entonces un saldo a favor del contribuyente. En caso de que nuestras ventas sean superiores a nuestras compras, deberemos pagar un impuesto, que va a ser la diferencia entre débito y crédito fiscal. ¿Alguien más? Aquí consultan sobre la compensación del impuesto a las transacciones con el pago del IVA. Efectivamente, se compensa a partir del segundo mes después de haber pagado. ¿Qué quiere decir? Reiteramos, nosotros pagamos al vencimiento, que es el 30 de abril, y nosotros vamos a poder compensar ese IT recién para el periodo mayo, que se va a pagar en junio. Los días de mora, no solamente aquí consultan sobre los días de mora en el IVA. El cálculo de los días de mora para cualquier impuesto comienza a correr a partir del día siguiente del vencimiento. Es decir, en el caso del IVA, para empresas comerciales o de servicios que cierran al 30 de diciembre, su fecha de vencimiento normal es el 30 de abril del siguiente año. Esto significa que si no hemos pagado hasta el 30 de abril, a partir del 1 de mayo corren los días de mora. Pueden ser 1, 2 o la cantidad de días que corran hasta el momento en que se haga efectivo el pago. Acá volvemos, una vez más reiteramos el tema de la compensación del IUE con el IT. El IUE es el impuesto a las utilidades de las empresas que se paga 120 días después de cerrar la gestión comercial. Una vez efectuado el pago efectivo, si es que existiese, ya que si nosotros tenemos utilidades, sí vamos a pagar el impuesto. En caso de que no, no se paga. Y una vez pagado el impuesto a las utilidades, nosotros podemos recién empezar a compensar. En caso de que no hayamos pagado el impuesto en el vencimiento y lo hayamos efectuado, qué sé yo, 2 meses después del vencimiento, con las multas, con todo lo que implica esto en temas de retraso en pagos, debemos tomar en cuenta que si se vencía en abril, hemos pagado en junio, el IUE recién, el IT recién va a poder ser compensado por el periodo julio, ya que es el mes siguiente al cual se ha hecho el pago efectivo del IUE. Y también debemos tomar en cuenta en este caso que para la compensación del IT con el IUE, cuando el pago sea efectuado fuera de plazo, solamente podemos compensar la porción que corresponde al impuesto, no así a los intereses, el mantenimiento de valor y las multas si es que éstas se hubieran generado. Ese es un dato importante que se debe tomar en cuenta al momento de la compensación. El ejemplo sí se los vamos a pasar para la forma de compensación del IUE con el IT y del IVA. ¿Cómo se hace la compensación? Les vamos a pasar unos cuadros en los cuales van a observar las diferentes formas de compensación de ambos impuestos. En el caso de cierre de gestión, sí es posible que exista un crédito fiscal, ya en el tema del IVA, ya que este se va acumulando mes a mes, debido en muchos casos a que en determinados periodos no hemos tenido ventas, pero sí compras. Entonces, estos sí se van a ir acumulando y en determinado momento
podrían generar la existencia de un crédito fiscal que se pueda transferir a la siguiente gestión. ¿Alguna duda más? Creo que con esto hemos terminado por hoy, no habiendo más consultas. Y nos veríamos la siguiente semana a la misma hora y vamos a hablar del tema del IUE para poderlo relacionar con lo que estamos viendo ahora con respecto al impuesto a las transacciones. Durante la semana se les va a hacer llegar el decreto reglamentario de lo que es el impuesto a las utilidades de las empresas para que puedan ir viendo y tal vez planteando algunas dudas para poder avanzar en la sesión. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Nos vemos la siguiente semana.